Romanos capítulo 1 y vamos a oír parte del trueno de la verdad de Dios. El trueno de la verdad de Dios. Hoy vamos a ver este tema, canjeando la verdad por la mentira. Y está basado en Romanos capítulo 1, versículo 25. El ser humano preferiría no oír esto en absoluto. De hecho, los seres humanos han negado la autoridad de Dios, han negado la existencia de Dios, de un Dios personal, un Dios que es mi Dios, un Dios personal, un Dios soberano. Han negado la autoridad de un Dios soberano, personal, de un Dios que es responsable. Y no quieren. ¿Por qué la gente niega a Dios? ¿Por qué la gente niega al Dios de la palabra de Dios? Porque no quieren ser responsables de lo que dice la palabra de Dios. Quieren hacer lo que quieren. Como yo quiero hacer lo que quiero, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. La Biblia dice: hay caminos que al hombre parecen perfectos y su fin es camino de muerte. Pero el único camino que es de vida es el camino de Dios y es el camino de Cristo. Y yo buscando caminos voy a vagar errante en este mundo. Voy a comenzar a vagar tratando de buscar en esta religión o en esta filosofía, en todo eso que no tiene ninguna forma, no tiene ningún asidero, no tiene ninguna base, y mucha gente se deja desviar por ese tipo de cosas. Y Dios está detrás de esta palabra del Señor. No podrían, si ustedes no creen en este Dios, el Dios de la Biblia, no podrían creer en las promesas de Dios. No necesitarían comportarse como la Biblia pide que te comportes. Por eso la gente no quiere seguir a la palabra de Dios, porque te tenés que comportar como la Biblia dice que te comportes. Y yo me quiero comportar como yo quiero comportarme. Yo quiero querer lo que a mí se me da la gana. Y entonces por eso hago eso. Miran, a pesar de la persistente cantidad de negaciones que tiene el mundo, la palabra de Dios es directo y es una guía inspiradora al ser humano. Y quiero ir a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18, que dice así la palabra de Dios. Romanos 1, 18. Vamos a abrir allí hasta el versículo 23. Primeramente dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace el hombre? El hombre detiene la verdad. Por favor, no más verdad. Hasta ahí nomás ya. No. Detenete allí. La ira de Dios se revela contra el hombre y la mujer que detiene con injusticia la verdad. Detenete, dicen a la verdad. Dice después el versículo siguiente: porque lo que de Dios se conoce, porque se conoce de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El poder de Dios se ve cada día. No puede ser, si vos alguna vez fueses un astronauta y subieses al cielo, pasase las atmósferas y mirara a los planetas que están una en una posición estratégica y la otra, el sol que no nos quema porque no viene, aunque últimamente hace un poco de calor, ¿verdad? Pero no nos va a quemar, ¿verdad? Nadie piensa que, por ejemplo, mañana de mañana el sol le va a chocar a la Tierra. No, nadie piensa eso, ¿verdad? O que la luna va a hacer esto. ¿Cómo es que no sucede esto? Los astronautas que han estado más allá de la atmósfera vienen convencidos de la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, de la presencia del Dios de la palabra de Dios, el Dios que puso cada cosa en su lugar, porque no hay otra forma que ese arquitecto no haya hecho otra cosa. ¿Cómo es que la tierra tiene una atmósfera? ¿Cómo es que vos podés respirar? ¿Por qué otros mundos no tienen esto que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque está diseñado por Dios, porque Dios un día dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Hágase los seres humanos, háganse la bestia de la tierra, y se hizo. Cada cosa Dios, dice la palabra, Dios puso en su lugar. Y vamos a leer más de Romanos capítulo 1. Dice: porque las cosas invisibles de Él, hay cosas invisibles, claro, yo no lo veo a Dios, de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder, el poder de Dios y la deidad de Dios, Dios es todopoderoso, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La gente que quiere tener excusas, tiene excusas porque quiere tener excusas, pero honestamente no hay explicaciones más que la explicación de la palabra de Dios. No hay excusas, dice la palabra de Dios, no tienen excusas. Pero pues habiendo conocido a Dios, miren lo que dice la palabra de Dios, lo conocen a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Quieren ponerle cualquier estampita, nombre, cualquier nombre de qué. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No hacen esto, sino que atiendan lo que hacen. Se envanecieron en sus razonamientos. Yo soy más inteligente que vos. Viste que yo creo más cosas que las que vos crees, porque vos sos medio tontito y crees en la palabra de Dios. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ellos profesan ser sabios. ¿Y saben qué dice la Biblia? Se hicieron necios, son estúpidos, son tontos. Se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo prefiero creer en cualquier filosofía, en cualquier imagen, en cualquier persona, antes que creer en el Dios incorruptible, todopoderoso y eterno. El versículo 24 dice: por lo cual también, sobre la base del rechazo de este mundo, rechazo del hombre de darle honor a Dios, rechazo del hombre de adorar al Creador, adorar al Dios todopoderoso y eterno, ¿qué dice Dios? Por lo cual también Dios los entregó. Decíamos el domingo pasado, Dios los entregó. Paradidomi es la palabra griega, los entregó. Y ahí hay un rol pasivo de Dios que permite al hombre las consecuencias de su incredulidad. Pero también hay una voz activa de Dios, a causa de que el hombre pecador no cree en Dios, y entonces ¿qué hace? Cosecha. Él no cree en Dios, y entonces ¿qué hace? Cosecha. Hace poco di un estudio bíblico acerca de la gente un hombre que se burlaba de una iglesia que hablaba de la palabra de Dios. Y terminé diciendo: Dios no paga todas sus cuentas en el mes de octubre. Si vos no tenés una vida de fe, de confianza en el Dios todopoderoso y eterno de la palabra de Dios, vas a cosechar por tus acciones. Y no todo en el mes de octubre, capaz en noviembre, capaz en enero, capaz 3 años después, 5 años después, y después te vas a preguntar: ¿por qué mi vida es tan maldita? ¿Por qué mi vida es tan desastrosa? ¿Por qué mi vida hizo esto? ¿Por qué yo hice aquello? ¿Por qué después de tanto 3 años, 4 años? Porque yo venías bien, pero te estrellaste hace ya 3 años atrás, no creyendo en la palabra de Dios. Dios los entregó. ¿Cuándo te entregó? Y te comienza a entregar enseguida. En otras palabras, cuando el hombre abandona a Dios, Dios abandona al hombre en la totalidad de las consecuencias de sus pecados. Y el primer pecado, la incredulidad, la falta de fe. Dios le abandona al hombre. Y yo no tengo una bola mágica, pero te puedo decir tu futuro si quieres. Tu futuro está en lo que dice el versículo en adelante. La Biblia dice que vas a estar atestado de maldad. Tu corazón no va a tener contentamiento y van a pasarte cosas que nunca soñaste para tu vida. ¿Todo por qué? Te voy a decir por qué. Cambiaste la verdad por la mentira. Usted que está sentado, que está sentada aquí, no cree y no quiere a un Dios santo, a un Dios creador, todopoderoso y eterno. Entonces, Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Y a mí me da piri, honestamente. A mí me da pena. Si usted abandona a Dios, Dios te abandona a vos. Aquel que ignora y rechaza a Dios, si querés escribirlo,
no escapa ileso. El que ignora y rechaza a Dios no escapa ileso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vos no te puedes burlar de Dios. Vos crees nomás que te burlas de Dios. Vos crees nomás que Él no se da cuenta de nada. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso es lo que va a hacer en tu futuro. En la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No le van a dar respeto a tu cuerpo. No le van a dar respeto, ni vos le vas a dar respeto a tu cuerpo, ni al cuerpo de otros. En otras palabras, llegaron a ser abusadores los unos de los otros. Simplemente, hermanos, se tratan unos con otros en este mundo como objetos de sus deseos egoístas. Eso es lo que se trata. Tienen que empezar a leer nomás algunas de estas revistas sociales, que fulana anda con fulano, que fulanita es con menganito, que también se metió con sultanito, y que sultano también hace con... lleno de anhelos y deseos egoístas. Y aún así, nada les satisface. Aún así, nada les satisface. Miren, la intimidad con Dios se pierde cuando el hombre y la mujer buscan sensaciones. Y entonces resulta ser que el ser humano se vuelve un objeto. Y entonces, como es un objeto, se vuelve un juguete. Y uno es juguete del otro. Y el otro es juguete de uno. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Entonces, mucha gente comienza a buscar experiencias espirituales de una a otra. Nunca están satisfechos, nunca están completos y nunca están contentos. Si esta es tu situación, esas experiencias espirituales no te van a servir de nada. La única experiencia que vale la pena es la experiencia de la palabra de Dios. Todo el resto son experiencias tontas. Miren, hermanos, leí una historia sobre, no tengo acá, pero sobre unos hindúes. Una señora se fue a una diosa de los hindúes y se encomendó porque quería tener un hijo. ¿Qué pasó? Menos de un mes después se embarazó. Le construyó un templo a esta diosa hindú. Entre paréntesis, los del templo pedían de que solo mujeres trabajen en este templo. Ella era una de las mayores mujeres hija de uno de los mayores hombres del petróleo. Imagínense el templo que le construyó. Y hay gente que sigue eso. Hay gente que cualquier cosa sigue, cualquier estupidez sigue. No tiene ningún asidero, no tiene ninguna base, pero prefiere creer eso porque creer en la palabra de Dios significa seguir a ese Dios y significa obedecer a ese Dios. Y como yo no quiero obedecer a la palabra de Dios, entonces mejor no creo nomás y ya está. Proverbios capítulo 27, versículo 20 dice así: los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y leemos también en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El hombre no está satisfecho, entonces Dios lo entrega, ¿qué dice? A pasiones vergonzosas. ¿Vos querés estar en esta lista de los que son entregados por Dios a pasiones vergonzosas? Si no querés estar en esa, te cuento que el único que te puede librar de esto es el Dios Todopoderoso y Eterno, el Dios de la palabra de Dios. Así que Pablo continúa hasta descubrir a partir del versículo 27 la homosexualidad, el lesbianismo, y concluye la última parte del versículo de 27 y dice así: recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿Te extraviaste de la palabra de Dios? No necesito una bola de cristal para decirte tu futuro. Vas a recibir en vos mismo la retribución de vida a tu extravío. Punto. Eso dice el Señor en su palabra. ¿Te leyó?
porque Él sabe quién sos. Romanos capítulo 1, versículo 28, en la primera parte de este versículo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Y esto va a aparecer. Acá para ahora voy a decir, no me aparece todavía esto, pero te va a aparecer. Y el hombre termina pagando el precio de un vagar espiritual. Vaga espiritualmente, tratando de creer lo que quiere creer nomás. No solo ese precio, sino el precio de su maldad, de una maldad no entorpecida. La maldad de este mundo es no entorpecida. Es una maldad que corre, fluye. No hace falta hacer nada, es así. Y también es el precio de pasiones insatisfechas, porque son pasiones que duran un tiempo. La gente que se droga un tiempo, después se necesita drogar más, después se necesita drogar más. Y las pasiones insatisfechas de este mundo son así, es como una droga. Un tiempo un poco, después 2 tiempos 2 pocos, 3 tiempos más. Pasiones insatisfechas. Robert Louis Stevenson dijo: todo hombre estará sentado alguna vez a la mesa del banquete de las consecuencias. Yo no quiero estar ahí, y yo quiero que esta iglesia tampoco esté ahí. Pero para eso necesitas prestar atención al Dios Todopoderoso y Eterno y a la palabra del Señor. Romanos capítulo 1 en adelante es una descripción de la mesa del banquete de las consecuencias. Una mesa extendida con todo dolor y con maldad. Eso es lo que dice. El ser humano dice a Dios: Dios, queremos que nos dejes solo. Queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera. Déjanos en paz. Lo decís cuando no querés obedecer a Dios. Cuando vos, para estar aquí, en realidad decís: me da igual venir o no venir. Lo decís. Déjanos, Señor, solos. Queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera. ¿Y Dios qué hace? Dios te hace caso. Entonces el ser humano errante paga el amargo precio de su pecado. ¿Por qué el hombre hace esto? ¿Por qué el hombre se juega a tal actividad pecaminosa y depravada? Miren lo que dice Romanos 1:25. Miren un poco. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Vieron por qué? ¿Por qué hacen esto? Prefieren la mentira que la verdad. Si vos, los jóvenes están aquí, se quieren poner de novio o de novia, ¿le gustaría que le mienta a su novio o su novia? No, pastor, no. Algunos de ustedes dirían: te amo tanto, mi amor, que quiero que me mientas. No creo. La Biblia dice: cambiaron la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? En la palabra de Dios. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso dice la palabra de Dios. Podría ser traducido también esto en el del griego: sustituyeron, cambiaron, sustituyeron la verdad de Dios por la mentira. Le voy a decir a qué hace referencia en realidad acá el apóstol Pablo. Está haciendo referencia al huerto de Edén, donde Satanás le susurró una primera parte de una mentira a Eva. Si comes de este fruto, no morirás. Dios te dijo que vas a morir si comes de ese fruto. Él le dijo: no vas a morir. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Y de hecho comió Eva y se murió ahí. ¿O no? No, ahí no. Ahí en ese momento no. Ella comenzó a morir, pero no en ese momento. Eva a lo mejor dijo: pero yo comí este fruto y no me pasó nada. Parece que no es nada este asunto. Entró a la mesa del banquete de las consecuencias y luego de un tiempo se arrepintió. Fue echado del huerto del Edén. Perdió las bendiciones de Dios, tuvo que vivir errante, tuvo que ver matar a su hijo Abel por su hermano Caín,
tuvo que ver todas las consecuencias que Dios tenía preparado. Un paraíso maravilloso, pero ella desperdició. Al escuchar ¿a quién? A Satanás. Satanás le dijo, Dios te dijo esto. No habrás escuchado bien, Eva. Capaz no entendiste nomás. Esa es la mesa del banquete de las consecuencias. En otras palabras, la primera mentira de Satanás negó la autoridad de Dios y la exactitud de la palabra de Dios. No es exacta la palabra. Dios te dijo eso, pero no entendiste bien. No es tan exacta la palabra de Dios. Y hoy en día Satanás hace lo mismo. Lo primero que Satanás va a hacer esto. Va a hacer que niegues la exactitud de la palabra de Dios y niegues la autoridad de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás hace es eso. ¿O no es así? Quiero hoy hablarle de cuáles son las mentiras más importantes que Satanás va a meterte en la cabeza. Escuchen por favor y anoten. Son las mentiras del infierno que atacan la verdad de Dios. ¿Cuáles son estas mentiras? Si ustedes oyeron la verdad de Dios por la mentira. Algunas de las mentiras del infierno que atacan la verdad de Dios. La primera mentira es que la verdad de Dios es relativa. Suelo escuchar todo el tiempo. Si no hay tal cosa como una verdad absoluta, entonces la verdad de Dios es meramente una verdad entre otras muchas. Todos creemos en Dios, todos estamos de acuerdo, todo está bien. Miren lo que dice Isaías 44:20. Isaías capítulo 44, versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acá el profeta Isaías dice, la gente tiene un ídolo en su mano derecha. Ese ídolo puede ser tu propia vida, entre paréntesis, pero puede ser también algo que vos tallaste. Y es tan estúpida y tan tonta que no se pregunta que si ese ídolo no es mentira lo que tengo en mi mano derecha. No puede pensar que quizás eso que le están mostrando no tiene ningún asidero en Dios, no tiene ningún asidero de verdad, no tiene ningún asidero de nada, sino que son pensamientos, ideas o cualquier otra cosa que ustedes quieran, ídolos. Y entonces viene la pregunta, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No te podés hacer esa pregunta? ¿No será que es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Si lo que tenés en tu mano derecha es tu palabra, la palabra de Dios, no te vaya a preocupar, eso no es pura mentira. Miren, esto es lo que decía John MacArthur en su comentario sobre el libro de Romanos. Dice la Biblia, dice John MacArthur, perdón, primero detienen y suprimen la verdad de Dios con injusticia, Romanos 1:18. Luego el hombre rebelde se somete voluntariamente a la falta de verdad. El hombre rebelde a la palabra de Dios, rebelde a la iglesia, rebelde a sus padres, rebelde a Dios, rebelde a los líderes de la iglesia, rebelde, se somete voluntariamente a la falta de verdad. Isaías describe a un pagano, es lo que decíamos en Isaías 44:20, que sostiene un ídolo y que es tan ciego espiritualmente que no puede hacerse la pregunta esa. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Jeremías capítulo 13, versículo 25, anoten también si quieren. Dice así, te olvidaste de mí y confiaste en las mentiras, dice Jeremías 13:25. Te olvidaste de mí y confiaste en las mentiras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces Dios te contestó oraciones? ¿Cuántas veces Dios obró en tu vida? Te olvidaste de mí y confiaste en mentiras. Rechazar a Dios el Padre de la verdad es ser vulnerable a Satanás. Satanás es el padre de mentiras. Juan capítulo 8 versículo 44, anótenlo si quieren. En segundo lugar, la salvación, dicen, la primera es que la verdad es relativa. No importa en quién crees, lo bueno es que vos seas bueno y que creas en algo. Yo le voy a preguntar, ¿alguno de ustedes sabe chino? ¿No? ¿Cuánto creen que es 2 más 2 en chino? ¿Cuánto en español? ¿2 más 2?
Puede ser que en chino sea 5. En inglés, 2 más 2, ¿cuánto? 4. Hay verdades que son absolutas, hermanos, no relativas. No van a cambiar, son realidades. Y la verdad de la palabra de Dios, y la verdad del Dios único y poderoso, es única. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios. La primera mentira es que la verdad es relativa. No es relativa, es absoluta la verdad de la palabra de Dios. Segundo, la salvación, dice la gente, es universal y que todas las religiones son igualmente verdad. Esto se llama relativismo religioso. En todas las religiones nomás tienen la verdad, y entonces lo importante es seguir alguna de esas religiones y entonces ya está bien, ¿verdad? Un estudiante universitario dijo una vez: está bien que usted crea que está en lo correcto, pero no está bien que usted crea que el otro está equivocado. Bueno, eso es relativismo religioso. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. Es como decirle al hindú que está equivocado porque cree que hay millones de dioses. Algunos dicen: todos van al cielo si son sinceros. Van a ir al cielo si son sinceros. ¿Ustedes creen que van a ir al cielo los que son sinceros? El ladrón en la cruz, entre paréntesis, no hizo nada bueno, igual se fue al cielo. Algunos cristianos también creen en un montón de otras cosas. Yo me voy a la iglesia del centro, estudio la palabra de Dios, pero también creo, por ejemplo, en pociones curativas. La señora de una cuadra de mi casa te hace una botellita y anda a tomar esto, te va a ayudar. Está orado por quién sabe cuántos demonios, ¿verdad? Pero no importa, vos le bajamos. Otros creen en imágenes, otros creen en amuletos. En la cancha de fútbol vos ves que algunos entran así con la pierna derecha para ganar el partido. Leí un caso de una mujer que tenía un collar con una cruz. Debajo de la cruz tenía la estrella de David. Viste que porque el cristianismo se puede equivocar, entonces el judaísmo está ahí. Y debajo de la estrella de David tenía una baratija que simboliza a Om, el dios hindú. Ella decía esto: he descubierto que la gente puede encontrar a Dios en diferentes formas. El cristianismo es tan solo uno de los caminos hacia lo divino. Continuó diciendo que preferiría la espiritualidad que la religión. Si escuchan algo así como: yo en realidad no estoy en la religión, sino en la espiritualidad, ¿qué quieren decir con eso? Yo les voy a decir lo que quieren decir la gente con eso. Lo que quieren decir es que no van a seguir ningún credo, no van a seguir a un sistema de teología, de hechos objetivos, y que todo es cuestión de sentimientos sin compromisos. Todo es cuestión de sentimientos sin ningún compromiso. Entonces, Jesucristo, que creó la iglesia, se equivocó. Entre paréntesis. Miren, miré un mostreo en internet que hablaba un poquitito que hay una espiritualidad para cada persona, y decía así: hay espiritualidad para hoy, hay intuición médica, que es espiritualidad también, hay espiritualidad jesuita, hay espiritualidad nativa, hay espiritualidad transexual, imagínense, ¿eh? Hay herramientas espirituales para una nueva generación. Y en ahí leyendo eso vi que es una discusión acerca de cosas como, por ejemplo, pirámides, triángulos, cábala, varitas mágicas, puñales, péndulos, herraduras, elefantes con la nariz levantada. Esa era la discusión de esto.
Otra página hablaba de la espiritualidad y la salud. Había una página que era la revista del ser interior. Otro decía psicoterapia y espiritualidad. Un autor cristiano hablaba, no cristiano, hablaba en su libro, que estaba justamente en la espiritualidad sobre esto, y decía así, Andrew Walker, y él escribió esto: ya no estamos más influidos por una sola religión. Escuchen lo que él decía. Hay muchas a la venta y compiten por nuestra atención. Después decía él, nosotros los consumidores somos completamente libres. Si esta persona está en lo correcto, entonces hay muchos caminos hacia Dios, cualquiera no hay. Y si hay muchos caminos hacia Dios, Jesucristo fue engañado, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces los que ya murieron, que estamos seguros que fueron al cielo, y otros que no, pero los que estamos seguros que fueron al cielo, y vos estás aquí, ellos no fueron al cielo, porque no era verdad lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad. También fueron engañados los apóstoles. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Está engañado el pobre apóstol Pedro, y todos los apóstoles estaban todos engañados. ¿Por qué hay gente que aparece con estas cosas? Pablo ya lo dijo en Romanos 1:21. ¿Tienen abierto su Biblia? Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en sus estúpidos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es la respuesta del apóstol Pablo a las personas que no siguen la verdad de la palabra de Dios. En tercer lugar, otra mentira es que el juicio no existe. La mayoría de la gente cree seguro en el cielo literal. Dicen, claro que sí, está en el cielo, ella va al cielo, él va al cielo, claro que está en el cielo literal. Y esta misma gente no cree que el infierno es literal. Dicen, no, yo quiero creer en el cielo literal, pero no en el infierno, porque no quiero así. Miren, Pablo predicó a los de Atenas, a los atenienses, que habían multiplicado dioses y templos. Y en Hechos capítulo 17, versículo 30, él declaró, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, de tabú de los atenienses, le dijo. Esta ignorancia. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Crean en Jesús, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso va a ser Dios. Va a haber un día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia. Y el Señor, dice primera de Pedro, no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a ahorrar comentarios sobre el infierno, pero le voy a decir una cosita. Ustedes están cómodos ahora, ¿verdad? Yo les voy a preguntar una cosita. Si el aire acondicionado se hubiera apagado y no teníamos aire, les puedo asegurar que no iban a estar cómodos. Quédense parados en el sol una hora de seguido. No van a estar solos. Eso ni se compara a lo que va a ser el infierno. Ese calor que vos sentís que ya no podés mal de tanto, que a veces hasta te produce una deshidratación, no va a ser nada al lado de lo que vas a sentir en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Ahora nomás al salir del aire, algunos van a querer quedarse acá en el aire. No puedo dormir acá, pastor, un rato más. Pero no voy a hacer ningún comentario más sobre el infierno. Pero un rato nomás quédate ahí en el calor, un rato, y ya vas a ver.
Una cuarta mentira es que el hombre evolucionó. La evolución destruye la autenticidad de la palabra de Dios, diluye el poder de la palabra de Dios y también limita a Dios a trabajar en tiempo y espacio cuando Él está más allá sobre eso y no limitado por un tiempo y espacio. La evolución, otra gran estupidez. Está probado por el tema del ADN de que definitivamente venimos de una mujer llamada Eva. Ayer leí un artículo acerca del ADN del mono y del ser humano. Le quitaron un ADN a un mono y a un ser humano. Deberían coincidir si venimos del mono, ¿verdad? Según la evolución, porque todos creímos en la evolución. ¿Saben qué? Había más de 700 millones de caracteres de diferencia entre un ser humano y un hombre. Y un mono, perdón. Algunos seguramente tienen menos diferencia. Porque sí, vienen del mono. Bueno, cambiamos. Quinto, Dios está involucrado en el universo, ya sea en el pasado y en el presente. No está involucrado, perdón, no dice está involucrado, no está involucrado. Ninguna otra cosa ha atacado el carácter de Dios y las cosas de Dios que la evolución. Miren, hay un libro que se llama Vida Maravillosa. Busquen por ahí, ¿verdad? Es de Joe Martin. Y él escribió así: no hay nada predestinado acerca de nuestra actual preeminencia entre la gran fauna terrestre. Así que nosotros somos más que la fauna terrestre. Eso es lo que dice Joe Martin. Somos el producto, nosotros, de una serie total de eventos contingentes en la historia de nuestro planeta, cualquiera de los cuales podría haber sido vuelto atrás para dar origen a un resultado diferente. Nosotros, en resumen, dice John Martin, somos como cualquier otra criatura, igual que los perros, igual que las vacas, igual que alguna vez caminó o se deslizó a lo largo de la tierra. Somos un accidente. Nosotros somos los sobrevivientes. Somos afortunados. Esto dice John Martin. Vida Maravillosa se llama su libro antes, totalmente destruido de su mente. Juan capítulo 1 versículo 13 es lo que dice Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. El verbo es Jesucristo, Él es la palabra. Dice la palabra de Dios que cualquiera que no crea que Jesucristo vino en carne y en hueso, que vino en vida, que vino, es el anticristo. Juan, primera de Juan, es el anticristo. Negás la palabra de Dios, ya negás a Jesucristo. La Biblia dice que ya tenés el espíritu del anticristo. Imagínate. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en nuestros profetas días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo. Génesis capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo dijo, lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esto dice la palabra de Dios. Él nos creó, Dios nos creó, por medio de la palabra de Dios, el verbo. Bueno, tal vez vos podés decir que Dios creó el mundo, permitió nomás que el hombre evolucionara después por millones de años. Y miren, eso es lo que le llaman en este mundo evolución teísta. Marcos capítulo 10 versículo 6 dice así: en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En otras palabras, Dios creó a un hombre y a una mujer completitos. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo de grande era? No sé, pero era ya una persona grande.
Versículo 21 al 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, primera operación, cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces esto fue lo que dijo Adán. En realidad yo creo que esto fue lo segundo que dijo Adán, ¿verdad? Porque al verla a Eva, a lo mejor le silbó ahí algo así, ¿verdad? Lo segundo fue esto de hueso de mi hueso y carne de mi carne. El primero dijo: wow. Entonces, bueno, aquí alguien me corrigió el hebreo ya. A lo mejor dijo: wow, qué linda. Así que imagínense que Dios hizo así lo mejor, lo perfecto, y le trajo a Adán. Bueno, hombres, ya saben, habrá sido algo de primer nivel. Esto es el registro de las Escrituras, hermanos. Cuando Adán despertó de su sueño, no es que Dios le presentó un bebé. Ni hacia Adán le hacía la pregunta imperdonable que los hombres por ahí le hacen a las mujeres, nunca más le hablan: ¿cuántos años tenés, Eva? Chao, fuiste ahí. Cuando no te hablan más y no haya que decir: ¿por qué no me hablan más? Yo no le dije nada. Bueno, ya sabes. Y Eva le podía haber dicho algo así como: tengo 30 segundos de edad. Alguna mujer acá, qué lindo es si uno puede decir: tengo 30 segundos. Bueno, y si ella le hubiera preguntado a Adán, por ejemplo: ¿qué hay para comer por aquí? La Biblia dice que Dios hizo a los árboles de la tierra. Él le hubiera dicho: mira, ahí hay un durazno maduro, ¿no querés comer, querida? ¿Y cuántos días hace que ese durazno está ahí? Yo creo que hace 3 días por allí. Y ya estaba el árbol completo y maduro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque te voy a decir una cosa: el tiempo para Dios no es nada. Nunca es nada. Porque Dios está muy por encima del tiempo que nosotros tenemos. Ustedes se acuerdan, el apóstol Pedro, que una vez demostró que él no era bueno para la espada. ¿Se acuerdan de ese caso? Él agarró, le apuntó al siervo del sumo sacerdote Malcom y agarró y le dijo: le voy a cortar la cabeza, y le agarró acá en la oreja, ¿verdad? Se cayó la oreja allí. Y entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Tomó la oreja ahí, llamó a todo el equipo de cirugía. Los cirujanos, vengan acá, cirujanos plásticos por sobre todo, ¿verdad? Para que quede bien otra vez la oreja. Le vamos a coser. Ustedes saben que yo, cuando tuve mi accidente, un lado de mi oreja voló, ¿verdad? Este lado. Entonces cuando me hablan de este lado, yo no le escucho bien. No, mentira, le escucho bien. Si le digo eso, no me crean. Pero es cierto. ¿Y saben qué le dijo? Después agarró y le puso la oreja ahí. Le dijo, Jesucristo le dijo: bueno, te voy a hacer una cosa, Malcom. Volvé en 30 días para quitarte los puntos. No. Malcom se fue a su casa. Se acostó a dormir. No podía dormir de este lado de la oreja. No. Malcom dijo: toda la noche tuve dolor de cabeza a causa de que me cortó la oreja acá. No. Jesucristo agarró y lo puso la oreja aquí. Y ya estaba sanado. Porque para Dios el tiempo no es tu tiempo. Vos no vas a tener problema de tiempo. Dios no tiene nunca problema de tiempo. Y Dios hizo al ser humano, Dios hizo a la mujer, Dios hizo al hombre en un instante. Dios hizo todas las cosas de este mundo en un instante. Quiero terminar con punto 1. El ser humano rechaza un Señor personal, amoroso y perdonador. La gente rechaza el Dios personal, amoroso y perdonador. Prefiero pensar en cualquier otro Dios, en cualquier otro tipo de Dios. Y si usted rechaza a Dios, usted rechaza al Salvador. Escuchen lo que le voy a decir, porque esto es importante. Si usted rechaza a Dios, usted rechaza al Salvador. Si usted rechaza al Salvador, usted pierde un Redentor. Si usted pierde un Redentor, usted está perdido en sus pecados. Y si usted está cargado con sus pecados, usted pierde la paz de la mente y la verdadera libertad. La única libertad, la Biblia dice: si el Señor te libertare, seréis verdaderamente libres. La única libertad está en Jesucristo. No hay otra forma. En segundo lugar, el ser humano reemplaza a Dios con otros objetos de adoración. El hombre fue creado con un sentido de deseo
Y si usted no desea a Dios, va a desear cualquier otra cosa. La gente desea los placeres de este mundo. La gente desea las riquezas de este mundo. La gente desea adorar algo y a veces se adora a sí mismo, se adora a sus propios razonamientos. Yo me adoro mi razonamiento y no quiero adorar al Dios Todopoderoso. En nuestra cultura la adoración a las riquezas es el Dios predilecto. Podría estar deseando y ser devoto a pasar gran tiempo de energía para lograr riquezas, placer físico, prestigio, deportes, educación, entretenimiento, éxito o poder. Puede ser eso. Un ídolo es aquello que ocupa su mente con deseo en lugar de desear a Dios y su reino. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que ocupe tu mente en lugar de desear a Dios y su reino. Y en tercer lugar, el ser humano abandona la única base de moralidad. Esta es la consecuencia, la primera consecuencia de dejar a Dios. Es que cambiaron la verdad por la mentira y abandona la única base de moralidad. Y quiero leer este pasaje, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, vamos a tener cada vez más burladores que andan conforme a sus propias concupiscencias. Dice la palabra de Dios un poquito después, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Vendrán burladores, hermanos. Quiero decirle nada más, si estás contento con las Escrituras, y que las Escrituras nunca son controvertidas, hermanos. Quiero concluir diciéndote que si hasta hoy no entregaste tu vida en las manos del Pastor Todopoderoso y Eterno, el Dios vivo y verdadero, quien te va a rescatar de las consecuencias eternas de este pecado, esta mañana es el momento. ¿Entendiste esto? Si entendiste esto, este es el momento de pedir a Dios que te tome en sus brazos. Basta ya de dudar, de relativismo, de pensar en estupideces y decir, ahora es el día. Yo entrego mi vida completa, totalmente a ti. Basta. Amén. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro. Es un día en el cual Dios tocó tu vida con su palabra y quiero que le digas a Él con mucha sinceridad, bueno Señor, cierto, tu palabra es verdad y yo nunca la tuve muy en cuenta. Quiero volverme a aquello que tú quieres que yo sea, Señor. No quiero más ser lo que yo quiero. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, porque sé que es lo mejor para mi vida. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos de todo corazón que tú toques vidas en esta mañana aquí. Que muchas personas entreguen todo su corazón a ti, Señor. Y que de aquí en adelante nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Mucho más, Señor. Gracias porque tú puedes librar a estas personas de la mesa del banquete de las consecuencias. Y queremos nosotros no estar en estas consecuencias, Señor. No queremos ser así de tontos para tener un ídolo en nuestras manos y no darnos cuenta de que en vez de seguir al Dios todopoderoso y eterno, al único sabio y todopoderoso Dios, estamos sirviendo y siguiendo tonta y estúpidamente cualquier otra cosa, Señor. Perdónanos de corazón por no hacer tu voluntad tantas veces, Señor. Queremos cambiar nuestras vidas. Mi corazón te entrego, Dios mío. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este era el tema de hoy. Quisiera que, por favor, consideren el tema de hoy en sus vidas
y que el otro domingo vengan preparados porque seguimos con este tema de la mesa del banquete de las consecuencias. ¿Les gustó? ¿Sí? Seguimos con este tema que es muy, muy importante para tu vida.